Bien, y le hemos contado que el gobierno anunció un plan para enfrentar la escasez hídrica que afecta a nuestro país. Además, se decretó emergencia agrícola en la región metropolitana. Vamos a abordar en qué consisten estas medidas. Lo conversamos con la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Sebastián, Fresia, ¿cómo están? Gracias por conversar con nosotros. Ministra, bueno, esta decisión se suma a las que ya se habían adoptado también similares en las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, Higgins y Maule. En definitiva, se genera un escenario también donde se envía una señal bien clara sobre el momento en el que estamos. ¿Qué significa primero en la práctica que se declare esta emergencia agrícola? Bueno, la declaración de emergencia agrícola nos permite disponer de recursos para enfrentar la situación en el corto plazo. Sin duda esto es un evento que ya dejó de ser una emergencia porque ya llevamos 13 años de sequía. Entonces estamos trabajando en distintas medidas en el corto, el mediano plazo, ya llevamos tiempo trabajando, pero además es importante cuando las condiciones climáticas así lo muestran, declarar estas emergencias agrícolas para ir en ayuda de los agricultores, de las agricultoras que se han visto afectados por esto y junto a ello, ya lo anunció el presidente ayer, poder tomar otras medidas de consumo humano, de cómo vamos a enfrentar esta situación de forma territorial, de cuencas, para poder avanzar en este desafío que es de país. ¿Y por qué el anuncio se hace en jornadas distintas? Le pregunto porque quizás le da una relevancia distinta a la región metropolitana por ser además en la región que concentra la mayor población, entonces se entiende así o comunicacionalmente, porque fue solamente con días de diferencia. Mira, la situación de la emergencia agrícola es algo que se analiza con cada una de las regiones en particular. La solicitud sube desde la región después de un comité de emergencia con bastante documentación técnica y es solicitada por el delegado presidencial a la ministra de Agricultura para poder decretar cada una de las regiones en esa condición. Es algo que es muy dinámico, que la semana pasada teníamos las solicitudes listas de las 4 regiones, Coquimbo, Valparaíso, Higgins y Maule, y es por eso que las decretamos ya que teníamos esos antecedentes y luego recibimos todos los antecedentes de la región metropolitana y no descartamos continuar trabajando con otras regiones que también se han visto muy afectadas, Ñuble, Biobío. Es algo que está en continuo análisis y que requiere no solamente de la acción puntual para la emergencia, sino que también nosotros con todas esas regiones estamos trabajando para profundizar nuestros principales herramientas vinculadas a esta situación, que son la tecnificación del riego para poder producir los alimentos para todas las chilenas y chilenos. Sí, eso es lo que le queríamos preguntar también, ministra, respecto al destino de los 100.000 millones de pesos que considera este plan contra la sequía. ¿Son medidas desde el punto de vista financiero para apoyar a las pymes o son medidas de transición hacia un nuevo sistema de producción agrícola? Este fondo es un conjunto de medidas que van desde la investigación. Hay un fondo para investigar distintas líneas para poder adaptarnos en el mediano plazo. Hay fondos para apoyar al agua potable rural y también hay fondos para la profundización de las herramientas de tecnificación del riego. Además, vamos a contar con fondos por el momento de 8.000 millones para la emergencia inmediata, por ejemplo, en el caso de los ganaderos para la compra de forraje. Estos recursos también nos permiten comprar geomembranas para cubrir algunos canales y hacer más eficiente el agua que es cada vez más escasa, pero principalmente están destinados fondos para tener una transformación en el mediano y largo plazo. Esto, como les comentaba anteriormente, dejó de ser una emergencia hace tiempo, necesitamos enfrentarlo con nuevos instrumentos para adaptarnos a este cambio climático que no solamente nos restringe o nos pone situaciones particulares en cuanto al acceso al agua, también están cambiando las temperaturas y eso significa que vamos a tener que cambiar los sistemas productivos para adaptarnos a estas nuevas condiciones y ese desafío lo tenemos que hacer junto con la ciencia, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, quien hace las grandes obras y además del tema del agua para consumo humano. El agua es un elemento esencial para la vida y tenemos que articular los distintos sectores para llegar con una respuesta integrada a las soluciones territoriales de cada una de las regiones y de las cuencas de forma particular.
¿Cómo en esta sequía que ha sido muy extensa, ya 13 años de manera crítica, pero el último año lo hemos visto con un déficit enorme, sobre todo en la región metropolitana? Y eso lo hemos hablado también con otras autoridades que podría repercutir, por ejemplo, en el precio de los alimentos o cómo estos comienzan a encarecerse. Eso si se puede proyectar a corto plazo en esta temporada, o ya eso es con estas medidas que se tomen se puede paliar de alguna manera el alto precio de los alimentos. Bueno, justamente cuando uno toma medidas en el mediano y largo plazo, disminuye estas aprensiones de aumento de precio en esos plazos. Cuando hablamos de productividad del sector agrícola, vemos cómo la gran diversidad de nuestras regiones también producen productos distintos, alimentos, hortalizas, frutas variadas. Y cuando pensamos en esta adaptación, justamente estamos pensando en ese horizonte, cómo vamos apoyando las regiones que se han visto restringidas en su producción, pero también cómo vamos fortaleciendo aquellas regiones que se abren a oportunidades de producir. Hemos visto cómo tenemos cerezas en Chile Chico, por ejemplo. Hay viñas también en Aysén, en Chiloé. Y es producto justamente de este cambio climático, que por una parte restringe ciertas zonas, pero por otra parte abre oportunidades. Es por eso que esta visión tiene que ser de forma integral y de una mirada nacional. Y lo otro que es importante recalcar es que las medidas no solamente tienen que ir a la producción más eficiente, por cierto, de alimentos con agua, con riego tecnificado, sino también cómo vamos, por ejemplo, haciendo un reuso de las aguas de las ciudades. El presidente ayer habló de eso también, en cómo vamos teniendo un uso consciente en los centros poblados para disminuir ese consumo y cómo también vamos incluyendo otras alternativas. El presidente nos comentaba ayer de la desalación de agua del mar, también como una de las formas de ir enfrentando esta situación en alguna de las cuencas de forma puntual. Ya lo hemos visto como en el norte ya se está desalando el agua, hay varias ciudades consumiendo agua desalada, se está vinculando también con la producción de algunas hortalizas y vemos que para Coquimbo, Valparaíso, empieza a ser una alternativa viable para poder pensar en el mediano plazo. Sí, ¿y cómo estamos hablando de grandes desafíos? Sí, ¿y cómo se proyecta? Porque también se sabe que hay muchas comunidades que no tienen agua, que tienen que depender de camiones aljibes, en fin, pero que también hay un mal uso del agua. ¿Eso cómo se fiscaliza? ¿En qué parte de este plan que anunciaba ayer el presidente está para que estas comunidades queden en desmedro, por ejemplo, de agricultores que ocupan estas mismas aguas o se desvían para el uso propio o ya de determinados productos alimenticios en desmedro, le reitero, de comunidades que han quedado sin agua? Bueno, justamente el anuncio del presidente ayer cubrió de forma integral esta necesidad de una nueva relación con el agua, de este elemento que hoy día es escaso, que en el pasado era más abundante en la mayoría de las regiones. Y el poder vincularnos con esta escasez requiere que nos hagamos cargo cada uno desde su posición. Por cierto, siempre la prioridad es el consumo humano y dentro de este fondo de sequía el anuncio incluye la profundización de la agua potable rural, de los APR, el cómo vamos vinculando también las decisiones de los canalistas, de los regantes con las distintas localidades que tienen menor acceso. Y cuando tenemos esta visión, lo que nos anunciaba ayer el presidente, un plan de cuencas, cuando tenemos una visión de cuenca, cuando sabemos cuál es el agua disponible, cuáles son sus usos, el poder después coordinar con sus distintos actores nos va a permitir pensar en el mediano y largo plazo. Por eso es importante la inclusión de los alcaldes. Ayer estaba el gobernador, estaba la alcaldesa cuando hicimos el anuncio y poder incluir los distintos sectores. Bien, ministra Undurraga. Esa visión, sí. Primero prioridad humana y después alimentos, va a ser fundamental porque tenemos que pensar en el desarrollo de forma integral. Ministra Undurraga, gracias por conversar con nosotros esta tarde, muy amable. Que estén muy bien. Hasta pronto.